Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Ya sé que no aplauden. Como muchos de ustedes deben estar enterados, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la misa del domingo, que él da todas las mañanas de lunes a viernes, pero fue un acontecimiento especial. Algo teníamos que celebrar el domingo, entonces por eso lo vimos en diferentes medios. ¿Cómo estás el día de hoy, Diana? Muy bien, muchas gracias, Alexis. Como tú dices, muy interesante, con muchas cosas que decir, que opinar, que criticar, porque pues ante todo hay que saber que lo que dice el presidente no es ley. Quiero iniciar con conmemoraciones, ¿no? Estamos hablando del primer informe de Andrés Manuel López Obrador, que él dice que es el tercero y lo abordaremos más adelante, pero el día de hoy se cumplen 85 años de la fundación del Fondo de Cultura Económica. Recordemos aquel 1934, en el cual el gran don Daniel Cosío Villegas, el gran intelectual mexicano, decide crear una institución editorial para dar a conocer a los estudiantes mexicanos libros que no estaban traducidos al idioma español. De economistas importantes, de primer nivel, el Fondo de Cultura llega a convertirse en ese bastión editorial. Bastión editorial que hoy está en las manos de Paco Ignacio Taibo II, un personaje del que se puede decir muchas cosas. Pero quiero usar esta conmemoración del Fondo de Cultura Económica para referir 3 libros que don Daniel escribe, que prácticamente son panfletos. Estos 3 libros que escribe es El Sistema Político Mexicano, que es una recopilación de todo lo que él ve a principios de los 70. Don Daniel crea una descripción que ninguna otra persona se había atrevido. Prácticamente llama al presidente un pastor, prácticamente dice cosas que cualquier otra persona, si hubiera escrito, hubiera sido asesinada. Don Daniel tenía no solo la presencia para decirlo, sino las agallas para hacerlo. Y después del Sistema Político Mexicano vienen otros 2 libros, y el segundo creo que es el que quiero retomar hoy, que es El estilo personal de gobernar. El estilo personal de gobernar es un libro que don Daniel escribe, en el cual prácticamente hace una radiografía de Luis Echeverría, que es un presidente con el cual se le ha comparado mucho a López Obrador. Un hombre que cree en el voluntarismo, un hombre que creía prácticamente en su imagen. Como dato interesante para los que no saben, Luis Echeverría se quería convertir en secretario general de Naciones Unidas. De hecho, él que hasta se dice que se llegó a nominar a sí mismo para el Premio Nobel de la Paz a nivel mundial, ¿no? De ese calibre era Luis Echeverría. Y sin embargo a mí la comparación con Luis Echeverría no me parece del todo exacta. Creo que Luis Echeverría era un hombre que pertenecía a su época y a su tiempo. Y aunque López Obrador es un hombre que vive en el pasado, tal vez tú me podrás dar alguna opinión de eso, pero creo que en su discurso queda muy claro de dónde viene, ¿no? De qué manera de hacer política viene López Obrador. Y yo te quiero preguntar, a un año de la elección, ya varios meses del gobierno de López Obrador, ¿cuál es el estilo personal de gobernar de López Obrador? ¿Qué vimos en su informe de gobierno? Claro. Pues como tú lo dices, estamos después de 9 meses de que tomó el poder, prácticamente un bebé, y se comporta como tal en ciertos aspectos. Pero yo creo que lo que caracteriza mucho la manera en que ha gobernado Andrés Manuel López Obrador, e históricamente como es que se posicionó entre el pueblo mexicano, es que usó mucho el discurso. Si algo tiene de fuerte Andrés Manuel López Obrador es el discurso, y si algo ha sabido ocupar es su posición, como tú dices, no tanto su imagen, porque tal es la magnitud en la que no confía en su imagen que no es capaz de mostrarla al mundo. Del territorio no ha salido. Y me parece muy característico la manera en que él marca una agenda cada día, cada mañana. Entonces esto es algo muy característico de un líder, diría yo, quizá populista, sí y no, pero como tú dices, la comparación que él quiere asumir, él quisiera meterse a las grandes ligas, ¿sabes? Toca al punto, siempre menciona de nuevo a Benito Juárez, lo citó en su informe. Por supuesto. Y eso es algo muy curioso, porque como tú dices, él quiere vivir en el pasado y el problema es que no podemos situar a México en el pasado cuando estamos en un crecimiento económico. Deberíamos estar en un crecimiento económico. Cuando México como tal se ha empoderado y se posiciona como una potencia donde en el 2050 estaríamos hasta arriba de Canadá. Eso dice muchísimo de México, mientras que él quiere situarnos en el antes.
en el antes donde la globalización no nos pegaba tan duro, y el problema es que hoy en día no puedes mantener un México tan encerrado cuando estamos Latinoamérica y en el mundo buscan un México líder, un México nato, un México con soberanía verdadera y un México que de verdad busque inversión pero también busque desarrollo. Tocaste el tema de la historia y el tema del discurso, y quiero detenerme primero en el tema del discurso antes de pasar al tema de la historia. López Obrador dijo frases interesantísimas como el huachicol de abajo se acabó, pero también el huachicol arriba. ¿No? En vez de usar la palabra robo, la palabra corrupción, utiliza esta palabra que se hizo de moda en los últimos 2 años. Puebla vivió muchísimo de los conflictos que generó el huachicol, el robo de combustible y la plasma. Y yo le preguntaba a mi familia con qué frases se habían quedado del discurso, y uno de mis primos me dijo con la del huachicol porque me dio mucha risa. López Obrador tiene esa capacidad de comunicar. Cuando López Obrador dijo en aquel lejano ya 2006, en el cual éramos demasiado jóvenes para recordar algo, pero él sintetizó su campaña en una frase que es: por el bien de todos, primero los pobres. Creo que no hay mayor síntesis en favor de la pobreza que esas simples palabras unificadas. Y López Obrador lo vuelve a hacer en el discurso y lo hace todos los días. Sin embargo, el informe de gobierno sí fue una fiesta, en el sentido de que el presidente estaba muy feliz, estaba empoderado prácticamente con todos los sectores de gobierno enfrente de él. Y hay una imagen después, vuelvo al tema del huachicol, que me pareció interesantísimo, porque cuando él lo dice, la cámara pasa hacia los gobernadores y tú ves cómo Claudia Sheinbaum y Javier Corral se están atacando a la risa. Porque López Obrador, una vez más, tiene esa capacidad de comunicación que muchos políticos envidiarían. Yo siempre he dicho que lo peligroso de los políticos es que pueden caer bien cuando los conoces. López Obrador tiene la capacidad de caer bien, porque también es muy cercano a la gente. Y por eso hablaba yo de que es interesante en temas de discurso, porque la comunicación es algo que él entiende muy bien. Las mañaneras, más allá de una necedad, tú ya lo mencionabas, son la necesidad de marcar agenda, porque él sabe que quien determina la agenda ya tiene la mitad del pastel ganado, y él lo ha entendido muy bien y ha jugado con esa retórica prácticamente a lo largo de los últimos 12 años. Creo que sí hubo un cambio en términos del discurso, en el cual sí había un poco de responsabilidad de los gobiernos pasados, pero López Obrador ya asumió su responsabilidad de decir de que va a ser en su gobierno quien va a tener que bajar la violencia, regresar seguridad, que tiene que ser su gobierno el que solucione los problemas de salud. O sea, López Obrador, por fin, después de tanto tiempo, al fin, al menos en términos de discurso, no deja de echar culpa al pasado, porque Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón siempre vivirán en la mente de López Obrador, es imposible que no lo estén, y en la de nosotros los mexicanos, pero ya hay un tema de responsabilidad política, que él es quien está a cargo y que él es quien sabe que tiene que tomar las acciones necesarias. Y no quiero pasar atrás el tema de la historia, porque eso nos dice mucho. La Cuarta Transformación, como ellos han titulado a su propio gobierno, es una aspiración de determinar al país, y yo creo, por ejemplo, sí hicieron historia. La elección que vivimos el año pasado fue algo histórico. Hicieron picadillo el sistema político que teníamos en temas de partido y en tema electoral. López Obrador y los suyos hicieron algo que yo dudo que se vuelva a ver en muchísimos años. Sin embargo, el gobierno es otra cosa, y tal vez será una historia como la hizo Peña Nieto, en el fracaso total. O tal vez no. Pero al primer año de gobierno podemos decir que sí han cambiado cosas. De eso me queda claro. La gente compró un cambio. Sí. ¿Un cambio de qué? Es otra cosa. O sea, el cambio ahí está. Ya no hay becas para muchachos que están estudiando su doctorado y se tienen que ver obligados a regresar. Ya no existe Prospera. Fue eliminado el gran programa social de México, que fue replicado en muchos países. O sea, de que estamos viendo y viviendo cambios, yo no tengo la menor duda. Hay cosas que sí están cambiando. ¿Quién sabe? Pero hay otras cosas que no están cambiando. Claro. Personajes como Manuel Bartlett, que están ahí, maneras de hacer política, de crear energía, ¿no? El tema de SFX, el tema de Pemex. Y creo que sí estamos viendo cambios históricos. Sí, los estamos viendo, pero a cierto punto cada presidente genera un cambio histórico. Claro, realmente yo creo que
el tinte que nos está ofreciendo Andrés Manuel López Obrador es mejor consumido debido a que el zapato que le dejaron no era demasiado grande que llenar, si estamos de acuerdo. Claro. Quien antecedió directamente a Andrés Manuel López Obrador fue un gobierno decepcionante, cuestionable, dudoso, corrupto. Y justamente retoma Andrés Manuel López Obrador, corrupción se acabó, y asegura él también que en economía quizá no vamos tan bien, en seguridad quizá no vamos tan bien, pero hay mucho trabajo que hacer. Y es cierto, hay muchísimo trabajo que hacer. Entonces, pues justo, y dices, la corrupción, ok, en 2 preguntas haciendo una cuestión, ¿no? ¿Y Bartlett? ¿Sabes? Entonces, ahora tenemos también a un Andrés Manuel López Obrador que cambió este episodio político en el que vivimos como mexicanos y etiquetó la Cuarta Transformación, y aunque a muchos en un comienzo les pareció un poco chistoso que él denominara o eligiera el propio nombre de su gobierno, al fin de cuentas estamos tú y yo aquí ocupando el término, porque es real que no es lo mismo. La manera en que su gabinete le ha renunciado también no es lo mismo, no es lo tradicional. La manera en que la gente se está expresando no es lo mismo, que también es sano reconocer que entre los errores existen aciertos, y son sus fortalezas, que como todo gobierno es importante hacer un análisis desde este paradigma de no son superhéroes los presidentes, claro que no. Les demandamos muchísimo, sí, pero es que hasta Andrés Manuel López Obrador se está asumiendo la tarea de que no tiene derecho a fracasar. Y no. Y después de una campaña de 10 años, realmente ya que tiene la silla y la banda bien puesta, no tiene lugar para darse margen a equivocarse o ofrecernos justamente datos dudosos y cuestionables. Como tú decías, lo del huachicol. Él dijo que hasta redujo en un 94%, sí. En Puebla, el secretario de Seguridad del Estado anunció que cada 3 días se encuentra una fuga más. Claro. Entonces, una toma. Entonces hablamos de que el presidente continuamente tiene otros datos, y son otros datos que podemos seguir cuestionándonos y seguir buscando. Y la transparencia existe, pero no existe la certeza de que la información que nos está dando vaya a existir, por la que preguntemos, ¿sabes? Creo que el gran ejemplo de los otros datos, sin duda alguna, el nombre que decidió ponerle a su informe. Decidió llamar Tercer Informe de Gobierno, al que en realidad es el primero. Yo cuando vi la pancarta, yo dije, wow, la audacia. Tan rápido que han pasado el tiempo, 2 informes enteros no los vi, han pasado 3 años, pero no, el señor presidente tiene otros datos. Y ese dato es chusco, hasta cierto punto es absurdo, pero hay otros datos que importan. Y otros datos que no podemos corroborar, y creo que eso es lo peor del caso. Mucha de la información que el presidente dijo el domingo es información que no podemos comprobar. O sea, como tal, nosotros, los periodistas, que son personas que se dedican a revisar este tipo de datos para darlos a conocer, lo primero que salieron a decir es: no podemos comprobar lo que dijo el presidente. Claro. No hay evidencia certera de lo que está diciendo el presidente. Entonces, sus otros datos son una ficción hasta cierto punto. Y creo que ahí vale recordar lo que Héctor Aguilar Camín dijo sobre López Obrador hace un tiempo, que AMLO es un creador de realidades. López Obrador con su voz crea realidad. Él si sale y dice es que el 97% del huachicol ya no existe, mucha gente dice, ya no existe el huachicol. Y tal vez como ya no lo vemos tanto en las noticias, dices, no, pues por algo será, porque en serio bajó, pero ahí está la evidencia de que se siguen abriendo tomas, de que sí bajó, por supuesto que bajó, pero porque tuviste un golpe mordaz de las fuerzas del Estado que tuvieron que detener un robo en Despoblado, un robo auspiciado por el Estado mexicano y por el sindicato de Pemex, que han sido quienes han creado una red de robo de combustibles que es muchísimo más gratificante que las drogas, a cierto punto. Justo yo creo que el fuerte que tiene Andrés Manuel López Obrador que ofrecernos es que es un líder por quien la gente sí se mueve. Realmente en el momento en que tú cuestionas a López y lo llamas López, la gente se ofende, la gente critica y cuestiona el respeto que se le tiene a la figura presidencial, cuando realmente no fue un problema en sexenios anteriores. Y el asunto es que con estos líderes a nivel histórico sí movilizan. Tuvimos un Chávez en Venezuela que movió gente. Y no tanto eran los hechos, era la idea. Como tú dices, era la realidad que nos ofrecía. Y en el momento en que ganó las elecciones, AMLO, fue por una razón, el hastío de la gente. Y necesitabas este Mesías que vino a prometerte cosas y prefieres creer que cuestionar, porque es muchísimo más sencillo que llevarse un mal trago. La manera en que el pueblo sigue aceptando como mexicanos a Andrés Manuel como su presidente es algo que no se ha visto en la historia moderna.
tiene una aceptación demasiado grande. Y yo creo que es un problema que no es tanto un problema, pero sí no podemos legitimar su tanta aceptación a este presidente, porque es tarea de los ciudadanos sentarnos y cuestionar y debatir qué es lo que nos está diciendo, qué es lo que nos está vendiendo y qué tanto es cierto. Justamente las cifras que nos daba y los hechos que aseguraba, como que el poder económico y el poder político ya no se encuentran mezclados, pero teníamos un Slim y una Azcárraga en el informe. Yo creo que son factores pequeños a los que tenemos que voltear a mirar para poder decidir por nuestra cuenta y formular un criterio si es que el presidente está actuando conforme a sus promesas y si es que tenemos también la aspiración a esperar mucho más. Mira, ahí jugaré un poquito como el abogado del diablo. Bueno, el término Mesías a mí no me gusta, y aunque al principio bromeaba yo con el tema de la misa, porque fue un domingo, más allá de eso, López Obrador es un líder social y nosotros tendemos a confundir lo que es un liderazgo social con populismo. Yo creo que López Obrador es populista, lo es, al igual que Donald Trump es un populista, y no son lo mismo, ni van a serlo, al igual que Bolsonaro. Aparte de Bolsonaro, pues un fascista, o sea, es otra cosa. Pero el acercamiento a las masas siempre debe estar ahí. Al final de cuentas, vivimos en estados democráticos que se basan en la legitimidad de la masa, de la población, de los electores. Ese es prácticamente un hecho irrefutable. Las mayorías, ¿cuál es la gran diferencia de las democracias, de los gobiernos autoritarios, donde las masas pueden destruir a las minorías? Es que en las democracias no. Los regímenes autoritarios sí van y destruyen, ¿no? China, lo que estamos viviendo en Hong Kong, es un gran ejemplo de ello. Van a romper y muchas personas van a morir por un régimen autoritario. Las democracias no, en las democracias el principio democrático es la pluralidad, que los diferentes importan. López Obrador llega como un líder social, porque eso es, yo no tengo la menor duda que es un líder social, y más allá de eso, del tema de las creencias, creo que la gente decide qué creer, y tú puedes dar datos demostrando que tal vez no es cierto. Sin embargo, creo que sí hay un tema de responsabilidad. Por ejemplo, la carga de la prueba, así se le define elegantemente a quien tiene que comprobar algo. Y por si yo digo que no existe o que algo no es real, yo tengo que comprobar que no lo es. Pero no si los tecnócratas. Es que más allá de eso, mira, es que sí hay una lógica ahí interesante, porque López Obrador, más que un cambio de gobierno, y por eso también importa la cuarta transformación, él es un cambio de régimen, y él se concibe a sí mismo, y el cambio de régimen necesariamente sí tiene que ver con destruir instituciones que existen. Cuando vemos, es que está destruyendo instituciones, sí, porque en su lógica de hacer política, destruir instituciones, es necesario, porque él concibe que todo es un problema sistémico y él cree que generando nuevas instituciones se va a erradicar. El problema es que no está entendiendo cómo se deben cambiar esas instituciones. El problema es que yo sí veo a cierto punto en muchas partes del gobierno del López Obrador gatopardismo. ¿Qué es el gatopardismo? Cambiar todo para que no cambie nada. Yo sí creo que sí lo estamos viendo. Ahora bien, nosotros no estamos acostumbrados a un presidente que sea un líder social. No había pasado. Hay gente con popularidad. Fox era popular. Sí. Pero Fox no era un líder de masas. No. Cloutier y Cuauhtémoc Cárdenas, quienes recordarán esas campañas, quienes estuvieron ahí, no nos dejarán mentir, esos eran líderes sociales, que tienen una capacidad abrazadora que ningún presidente de México ha tenido. O sea, López Obrador, en ese sentido, sí es un cambio de fondo, totalmente de fondo, en un sistema presidencialista. Porque, ojo, algo decías, el presidente no son superhéroes, pero el presidente es la persona más poderosa en términos políticos. Y en México tienen un margen de acción que otros presidentes quisieran tener. Que justo era con lo que intentaba acabar Andrés Manuel, ¿no? Y la realidad es que al día de hoy podemos poner en la balanza qué tan cierto ha sido, si es que el rol del presidente no es el central. La manera en que él personifica y busca emblematizar todo este cambio nos dice otra cosa, justamente en esta coherencia de que el presidente no está sobre la ley, el presidente no hace todo, pero me brinco el artículo 69 y sí, yo caracterizo este informe por el tercero. Claro. Entonces, es chistoso, es un poquito interesante ver que tenemos un líder social que nos gana con el me canso ganso y que causa simpatía, ¿sabes? Pero también tenemos el rol de decir, no puedes calificar a la sociedad
como feliz solamente porque tú crees que el bienestar se formula de ciertas maneras, cuando el crecimiento no es importante, pero también buscas distribución de recursos. Hay muchos factores que tenemos que reevaluar para decir qué también está entendiendo nuestro presidente términos básicos de ciencia política, cuando se supone que él es un licenciado de ciencia política. Un politólogo, también eso es histórico, el primer politólogo que llega a la presidencia de este país. Tojas un tema sobre los conceptos que me parecen fundamentales. En esa misma dinámica de creación de realidades que tiene López Obrador, porque, a ver, la política es una ficción y es un espectáculo. Siempre. La política siempre ha sido un espectáculo y siempre lo va a ser, y él lo entiende muy bien. Yo creo que López Obrador sí es el político más hábil que se ha visto en las últimas 3 décadas. Sin embargo, no creo que sea el presidente más hábil de las últimas décadas. Y lo que creo en ese sentido es que López Obrador va a seguir aquí 5 años. López Obrador va a seguir 5 años. Y yo creo que López Obrador, y mi gran reclamo al presidente es que no está tomando las decisiones que debe tomar, en el sentido de que él sabe que las tiene que tomar. Por ejemplo, y la más importante para mí va a ser la reforma fiscal. Jamás vas a poder crear un Estado que pueda generar distribución si no creas una reforma fiscal. Si no aumentas los impuestos a quien te los tienes que aumentar y si no creas las condiciones que debes crear. Y sí me parece muy contradictorio que un gobierno que se proclama a sí mismo de izquierda no esté dispuesto a dar el gran paso con una reforma fiscal. No sale de su status quo y eso es algo que realmente les conviene a todos. El poder legislativo, a quien respalda fuertemente al presidente, se mantiene ahí y la oposición, si no ha jugado un rol de verdad reconocible, es por lo mismo, porque este status quo en el que nos movemos permite que los actores sean flexibles. Tuvimos una reconciliación, poder político, poder económico, Slim. Hablo por lo mismo, porque se movieron en este margen de lo permisible. Como mexicanos entendemos que es importante la inversión, sí, pero no lo han hecho prioridad en este gobierno. Sin embargo, no se han creado estas políticas que mantengan y protejan lo nacional. Es justo esto en el que está jugando un paradigma interesante en el que podemos cuestionar muchas cosas, pero a la vez tenemos resultados certeros que nos ponen en esta posición de decir, no es muy pronto para criticarlo, pero a nivel internacional ya hay riesgos, sin embargo a nivel nacional hay felicidad. Entonces, ¿qué esperamos? Y como tú dices, son 5 años, y si en este primer año nos ha ofrecido mucho, probablemente dentro de 3, como quien dice, un presidente no puede arruinar todo un país. Sí, el presidente por sí solo no, pero las decisiones y estas balanzas que no existen contrapesos en las instituciones y en los otros división de poderes, probablemente sí es un riesgo. Yo sí creo que los presidentes pueden destruir países, pregúntale a Calderón, ¿no? Me queda claro que dejó un país hecho añicos, y Peña Nieto también. También algo que López Obrador va a llegar a un punto en el que va a decir es que el paquete era muy grande, que era imposible arreglar los problemas en 6 años, pero no es nuestra culpa. Quien dijo que iba a arreglar el país en 6 años fue él. Quien elevó la vara de medición y la sigue elevando, diciendo que cuando acabe el sexenio, la Guardia Nacional ya habrá dado resultados y vamos a tener una pacificación del país. Cuando tenemos el país lleno de sangre. Sí. Es algo prácticamente imposible. Y él, aunque hoy se hace responsable en su informe, porque creo que eso es lo más valioso de casi las 2 horas que nos tuvo ahí, se escuchó una mañanera más larga que las otras, creo que es lo único que vale la pena rescatar, ¿no? Que él hasta cierto punto se empieza a responsabilizar, pero más allá del tema de responsabilidad es el tema de tomar acciones que en verdad funcionen. Por ejemplo, el tema de la Guardia Nacional no nos va a llevar a ninguna solución en el tema de seguridad. No hay elementos para crear una Guardia Nacional. La evidencia está ahí. Cuando tú metes más militares a un conflicto, vas a generar más conflicto y más muerte. No, y el asunto es que no ha comprendido la magnitud y la importancia de los derechos humanos, no solamente para el pueblo, justamente las instituciones requieren un respaldo, pero también hay presión internacional. De verdad, ¿le importa mucho la soberanía del país? Sí, ¿con quién? ¿Con Estados Unidos? Por eso las decisiones que está tomando. Yo creo que es un tema demasiado amplio que podemos abordar. Y es un poquito interesante también ver cómo es que AMLO nos ha ofrecido muchísimo en tan poco tiempo, pero tenemos políticas públicas nuevas, decisiones y magnoproyectos como son Dos Bocas, el Tren Maya.
hay muchísimo por delante. No, y su gran programa de becas, que creo Jóvenes que es... construyendo el futuro también. Y la beca Benito Juárez, que se le entrega a los chicos preparatorianos. Creo que a manera de terminar podemos decir que esta mañanera extensa, esta mañanera donde el presidente decide recopilar todos sus triunfos el fin de semana, es simplemente más un pedazo en la retórica que él decidió generar desde que era un candidato y desde que seguirá siendo un presidente. Creo que mientras no podamos verificar de manera tangible los supuestos resultados de los programas, creo que estaremos hablando de diferentes cosas. Y a mí sí me parece que eso sí es peligroso en el sentido de que ¿qué es en realidad lo que está pasando? ¿Lo que dice el presidente o la evidencia que está en la calle? Yo creo que al final a López Obrador lo va a golpear la realidad. Va a llegar un muro gigante en el cual su retórica de palabras va a chocar y va a tener que dar un paso al frente y ya no solo responsabilizarse de los problemas, sino responsabilizarse de por qué jamás hizo nada para resolver esos problemas. Justo, y creo que tenemos un presidente al que no le gusta presumir, pero nos ha presumido demasiado, y me interesaría mucho que fueran presunciones certeras, verdaderas, comprobables, más que cuestionables, realmente. Y esta fue la emisión del día de hoy de Ya sé que no aplauden. Siempre hay mucho que decir sobre López Obrador porque sí tiene la capacidad de hacernos hablar. Y les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. Diana, muchísimas gracias. Como siempre, un placer. Y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Ya sé que no aplauden.